Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un placer de tenerte, como siempre. ¿A dónde Muchas estás? gracias. ¿En qué lugar estás? Ahora mismo me encuentro en Madrid, Bien, en Madrid. Qué lindo. Disfrutando, me imagino, de un clima de calor. disfrutando de un clima que se nos viene caluroso. Sí, han anunciado fin de semana veraniego, así que parece que el verano empieza a llegar. Perfecto, entonces. Bueno, nosotros tienen siempre agradecerte por el tiempo. Sabemos que Un dejar de placer. lado el trabajo para dialogar un poco con el programa siempre se agradece. Para hablar en este caso de la comunicación, algo que es muy importante, que por suerte ha ido creciendo con el paso de los años, mucho más en el mundo del turismo. Pero también este título de la comunicación desde la demanda, ¿no? Con lo importante que significa ese título. Claro, sí, yo creo que, mira, nos encontramos ante un cambio de paradigma desde hace muchos años ya. Y es que si hace 20, 30 años la demanda la veíamos como bloques de consumidores, hoy en día nos damos cuenta que esto ha cambiado radicalmente y que cada vez ya no hablamos de perfiles o de público objetivo, sino que hablamos de nichos muy concretos de demanda. Es decir, o sea, la demanda cada vez está más segmentada, está más difuminada, a la vez que está cada vez más conformada por gustos y perfiles muy, muy concretos, ¿no? Y este es el reto de las marcas. Totalmente, Pablo, un placer compartir este programa con vos. ¿Cuáles ¿Cómo crees? estás? Un placer, la verdad que es charlar y es importante conocer sobre esto, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que atraviesan tanto las empresas turísticas como las organizaciones estatales turísticas para que la comunicación sea efectiva hacia los potenciales clientes, podemos decir? Mira, yo creo que el principal desafío, tanto por la parte pública como por la privada, es saber que la plata que estamos invirtiendo la estamos invirtiendo bien, ¿de acuerdo? Exacto. Porque más allá que sea dinero o plata pública o privada, muchas veces caemos en la inercia o tenemos la tentación de dar grandes cifras, pero no analizar el retorno de esas cifras. ¿A qué me refiero? Yo creo que el gran reto hoy en día por parte de los destinos, los países, las empresas, es saber que lo que estoy comunicando, se lo estoy comunicando a quien realmente me quiere comprar o me puede comprar. Y no a un público genérico que le puede parecer interesante la comunicación, pero que no tiene el interés, no tiene la plata, no tiene el tiempo o no soy su prioridad. Totalmente. Me gustaría también consultarte acerca de, en un mercado tan competitivo como lo es el turismo, ¿no? Porque realmente es un mercado que tiene una competencia muy grande. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación más efectivas que se utilizan actualmente para destacar y para también atraer la atención de los viajeros, turistas? Mira, yo creo que las más eficaces son aquellas que realmente se diferencian y se especializan. Yo creo que hay dos palabras claves, que es diferenciación y especialización. Es decir, ¿cuál es mi producto? Lo primero que tengo que saber es cuál es mi producto, qué servicios, qué destino tengo, qué empresa tengo, qué país ofrezco, qué productos estoy ofreciendo al mundo y a partir de ahí cómo me diferencio, ¿no? Y eso yo creo que son las claves en las campañas de comunicación, utilizar aquellos mensajes que realmente atacan directamente al interés de nuestro público objetivo. Es decir, o sea, en el caso, ponte tú, de Argentina, ponte en el caso de Chile, para el mercado europeo, para el mercado americano, no estamos cerca, no somos prioritarios para ellos, salvo para un perfil, por ejemplo, de viajeros, gente que realmente está en un must recorrer el mundo y ya ha ido a Nueva Zelanda, ha estado en Australia y ahora quiere conocer el Cono Sur. Claro, no es un turista, hablamos de viajeros. Y eso ya empieza a hacer toda la diferenciación, ya empieza a segmentar mucho el público objetivo. Qué importante también cuando hablamos de cómo pueden las empresas turísticas a utilizar eficazmente la segmentación de cada uno de los mercados y bueno, de esa forma poder adaptar el tipo de mensaje que se quiera dar para ver a dónde querer llegar también, ¿no? La segmentación pasa a ser algo fundamental. Claro, y yo creo que es una estrategia a la que muchas empresas le han tenido miedo porque pensaban que cuanto más abriera mi abanico,
más capacidad de atracción tengo al mercado. Y la teoría te dice que es totalmente, la práctica te dice que es totalmente al contrario. Cuanto más enfocas la marca, más fuerte eres. Os pongo un ejemplo, o sea, se tenía mucho miedo al tema de los hoteles only adults, ¿no? Para mayores de 18 años. Y al principio políticamente se veía incorrecto, cómo dejar a los niños fuera, pero estos hoteles pequeños que se han especializado en mayores de 18 se han hecho muy fuertes porque están orientados a gente que no es que no tengan niños o no le gusten los niños, es que quieren pasar una semana, un fin de semana sin gritos, sin ruidos, sin gente con niños corriendo, sin tal, que no es ningún problema para otro perfil de hoteles familiares. Claro. Entonces, al final, esta estrategia además te hace adaptar tus servicios, el tipo de habitación, el tipo de cama, el tipo de amenities, el tipo de desayuno, el tipo de trago. O sea, te cambia toda la visión y te vas adaptando más a ese perfil, en el caso de que hablamos de, por ejemplo, un only adults, o pongamos el ejemplo de un hotel solo para hombres o solo para mujeres, o un hotel solo para familias, ¿no? Como claro. Al final la comunicación puede ser muy fuerte cuando tienes claro qué mercado es el que te interesa. Absolutamente. Y ahora te pregunto, ¿cómo influyen lo que son las tendencias tecnológicas o las tendencias digitales y también la tecnología, ¿no? Para adaptar justamente esa forma de comunicar y de llegar a los receptores. Hoy en día lo es todo. O sea, por mucho que nos cueste a los que ya vamos cumpliendo años, o sea, la tecnología, inclusive para segmentos de edad de más de 60, 70 años, se han vuelto muy tecnológicos. De hecho, tengo un ejemplo muy reciente de un hotelero de un hotel pequeño, un hotel boutique, donde él estaba especializado en la atención personalizada, en ser muy próximo al cliente, y me decía: Pablo, la gente hace el check-in online, llega al hotel, quiere el contacto mínimo con nosotros, quiere que le digas las 4 claves del hotel, y él se mueve solo por el hotel, baja a desayunar, baja a almorzar, a comer, pero ya no quieren esa interacción como se hacía antiguamente. Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología viene a suplir toda esa información que antes era más física y era más tecnológica. Así que sí o sí, en pequeños y en grandes, la tecnología es clave, es fundamental. La tecnología claramente es clave. Después le voy a preguntar cuál es el pensamiento de Pablo con respecto a la inteligencia artificial. Pero antes me gustaría saber la importancia de contar, ¿no?, con esta estrategia de contenido que sea sólido, relevante, con una comunicación fluida para, bueno, trabajar en la demanda del turismo también, ¿no? Claro, al final, mira, es clave, o sea, en la comunicación es clave primero entender los tiempos, segundo, y por lo que comentabas además de la inteligencia artificial, porque hay determinadas cosas que las podemos ver como amenaza o alianza, y al final yo creo que lo inteligente es entender que debe ser una alianza, porque la tecnología es imparable, los avances no son, no los podemos, o sea, los podemos ordenar, pero al final se van a dar. Entonces, y va a afectar a todos los factores. Ahora bien, y en el caso, volviendo al tema de la comunicación y, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Claro, que sean las máquinas programadas que al final quien nos comuniquen una experiencia, nos hablen de un destino, sabiendo que es una máquina programada, que no ha vivido una experiencia, sino que es a través de una programación, claro, a mí esto me genera cierto ruido, ¿no? O sea, me genera un problema de realmente, al final, una cosa es tener un robot que te atienda en un espacio, otra cosa es que estemos generando contenidos artificiales con inteligencia artificial de vivencias no vividas. Y para mí eso es problemático. Para mí me genera un problema ético. Pablo, ahora te pregunto, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que se cometen desde la comunicación, desde la demanda, ¿no? ¿Cómo crees que se podrían solucionar o evitar? Los errores más comunes que se cometen primero es, como todo el mundo comunica, comuniquemos, ¿no? Yo creo que es el principal error. Bueno, o sea, todas las empresas comunican, yo he de comunicar. Todas las empresas tienen TikTok o tienen... Yo voy a abrir TikTok. Cuidado, o sea, al final hay que entender qué tipo de público es mi objetivo y a partir de ahí qué herramientas voy a utilizar en la comunicación. Al igual que las palabras que utilizamos. Yo muchas veces me llama la atención y ahora lo estoy viendo en un caso muy cercano de destinos que son más premium o destinos que van dedicados a un público objetivo.
socioeconómico medio alto alto, en el que se utilizan palabras o vocablos que no son los adecuados, e intentar modernizarnos, intentar parecer más fresh, intentar parecer... Hay un público que no lo va a aceptar, al igual que es verdad que hay un público muy joven, que hay determinadas comunicaciones o canales o herramientas que ya, con las que ya no conviven. Facebook, por ejemplo, le hablas a alguien joven, ya no te reconoce, ¿no? Entonces yo creo que el peligro a veces es comunicar por comunicar y no entender que tiene que haber previo, como hacemos nosotros en Reequilibra, previo tiene que haber una estrategia. Vamos a pensar bien qué somos, qué tenemos, a quién queremos comunicar y cómo les queremos comunicar. Y a partir de ahí, la estrategia, la comunicación y el posicionamiento. Yo creo que son el pauteo de cómo hacerlo. La última de mi parte, Pablo, y dejando Reequilibra de lado un poco y apostando un poco a tu pensamiento desde tu experiencia. Recién hablabas un poco de esta forma de comunicar, de que las edades tienen mucho que ver. ¿Cómo o cuál es tu opinión con respecto al influencer que trabaja en recomendaciones, que trabaja ligado al turismo, de que se lo contrata porque tiene una cantidad de seguidores importantes? ¿Cuál es la visión que tienes con respecto a el influencer modo comunicador? Claro, has abierto un melón complicado. Mira, para mí el mejor influencer o el influencer real es el cliente de la empresa, el destino. El que es cliente, el que realmente ha hecho el esfuerzo de pagar, buscar, pagar e ir. Porque cuando lo profesionalizamos externamente, es decir, alguien que tiene muchos seguidores por determinada cosa, cuando al final hay un trasfondo económico. Claro, si yo traigo a alguien a mi producto, ¿cómo va a decir cosas malas de mi producto? ¿O cuál es su capacidad técnica para valorar mi producto, mi destino, mi empresa? Yo creo que ahí, por eso yo creo que lo importante es al final, si tú tienes un buen cliente, ese es tu mejor influencer, porque va a poner lo bueno y lo malo de ti. El otro va a moverse unas aguas muy generalistas, muy masivas, y realmente muchas veces puede tener muchos followers, que es el problema que hay. Yo muchas veces me quejo con los destinos, ¿no?, que intentan hacer comunicación a través de followers. No es que no sea buena la comunicación con un follower, sino hay que entender qué follower, si es realmente un viajero, si es alguien que entiende de hoteles, de restaurantes, de gastronomía, de aventura, que realmente es técnico en lo que comunica, en cómo lo comunica. Oye, pues bienvenido sea, ¿no? Es un aporte. Pero todo lo demás generalista, yo lo pondría en reservas. Lo último que te pregunto también de mi parte, querido Pablo, es cómo o cuál es el papel que desempeña justamente la autenticidad y la transparencia a la hora de la comunicación desde la demanda, y cómo pueden, ¿no?, las empresas cultivar justamente estas dos palabras que mencionamos. Es que es clave, o sea, al final, o sea, mira, no hay nada que tapar, porque al final las cosas suceden, y a veces suceden bien, y a veces suceden mal, y las empresas tienen que ser muy transparentes, porque si no es intentar hacer ver que tu cliente o tu potencial cliente es tonto. O sea, al final es tacharlo de poco inteligente, ¿no? Yo creo que la comunicación tiene que transparentar realmente cómo somos lo que somos. Yo por eso pongo muchas veces el ejemplo a las empresas de poner contenidos frescos, de alguien levantándose, de alguien haciendo la cama, de alguien preparando el desayuno, porque al final es lo que el cliente va a vivir, ¿no? Cuando va a llegar a un país, cuando va a llegar a la Patagonia, cuando va a llegar a una gran ciudad. O sea, hay que transparentar lo que somos y cómo somos. No hay que disfrazarlo, no hay que endulzarlo más allá de lo que es un mensaje. Entonces yo creo que la transparencia, como decías, es clave, es fundamental, y al final realmente es lo que nos acerca o nos aleja de los productos, ¿no? O sea, saber cómo es el producto es lo que nos va a empatizar, o es lo que nos va a decir, mira, este producto no es para mí. Absolutamente. Bueno, la verdad que un placer, Pablo, tenerte siempre. Siempre es muy agradable poder dialogar, poder conocer los pensamientos y bueno, y que la comunicación siga siendo algo verdaderamente importante y muy fluido, sea en el rubro que sea. En este caso hemos hablado mucho de turismo, pero la comunicación es verdaderamente importante para todo. Te agradecemos por el tiempo como siempre, ¿eh? Un placer, muchísimas gracias por la invitación como siempre.